Con la Semana Santa, las calles de Elche se llenan de procesiones, de música y sobre todo de costaleros, unos 1.400 que portan los pasos, ya sea sobre sus hombros o a costal. Pero esta tradición conlleva grandes esfuerzos físicos. Los costaleros cargan pesos muy elevados, entre 20 y 40 kilos, durante largas horas. Algunas procesiones duran hasta 5 horas. Si a esto se le añade la escasa preparación física de los cofrades, las posibilidades de lesionarse se multiplican. Los datos así lo confirman. El 18% de los costaleros se lesionan durante los ensayos, el 45% durante la procesión y el 41% una vez acabada la Semana Santa por las sobrecargas musculares. Fisioterapeutas de la Universidad Miguel Hernández advierten: ser costalero puede incluso ser un deporte de riesgo. Igual como un participante en cualquier deporte no se presentaría al mismo sin una preparación previa, pues hay que ir concienciando de que aquí necesitamos esa misma preparación porque la demanda es muy alta. Y ahí es donde entra en acción la Universidad Miguel Hernández, que hace 4 años puso en marcha Fisiocostal, una iniciativa del programa UMH Saludable. Estudiantes y profesores de fisioterapia de la UMH asisten a los costaleros antes y después de salir con sus pasos. Antes con talleres de entrenamiento y preparación física y después con asistencia fisioterapéutica para que los portadores de los pasos no sufran en sus músculos la semana de pasión. Fisiocostal UMH arranca aquí, en el campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández, un mes antes de la Semana Santa. En estos seminarios se forman los 30 estudiantes de fisioterapia que participan en el programa. Fijaros, yo aquí hago este gesto con mi cuerpo. Bajo un poco, le meto tensión, relajo y juego ahí. Descenso del muñón del hombro en general, ¿de acuerdo? El profesor Emilio Póveda les explica maniobras de masaje, vendajes y estiramientos que después llevarán a la práctica con los cofrades. De aquí, mirad, yo todas las maniobras que queráis de deslizamiento que habéis visto, a mí no me importa, que hagáis las que queráis según el tiempo que tengáis, igual que la pinza rodada. ¿Os acordáis lo que hicimos en prácticas de manipular la fascia? Pues hacer lo que creáis conveniente. Es mucha lateroflexión. Miércoles, 9:30 de la noche, local de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Elche. Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández van a tener el primer contacto con los costaleros. Juntos van a preparar su cuerpo para los días clave. Van a entrenar para fortalecer los músculos y también para prevenir lesiones. Y lo hacen con ejercicios como estos. Intentar pegar la cabeza y hacer fuerza con la cabeza contra la pared. Este es un ejercicio para fortalecer la zona del cuello, ya que los costaleros, muchos el esfuerzo lo hacen sobre todo en el cuello porque es donde tienen más carga. No, relaja, espérate un momento. Lo que haremos será primero un trabajo del cuello, para trabajo de la movilidad, de la estabilidad. Luego también hablamos de trabajo de la movilidad del hombro. Seguiremos ya con el trabajo de la zona abdominal, zona lumbar. Por último haremos ya unos ejercicios de estiramientos y ya así concluiríamos lo que sería el taller de hoy. Después, los costaleros tendrán que hacer estos ejercicios en casa, todos los días, hasta que hagan sus estaciones de penitencia. Para recordarlos, disponen de esta guía que pueden descargar de manera online. En ella se incluyen todos los ejercicios explicados paso a paso. Un ejercicio muy importante es cómo ejecutar correctamente el levantamiento del trono.
requiere 3 puntos básicos. Básicamente es el trabajar desde las piernas y no desde la espalda en el levantamiento, que la espalda vaya recta absolutamente y que se haga todo ese esfuerzo tirando el aire, para evitar aumentos de la presión abdominal que favorecen la presencia de lesiones a nivel de la columna, a nivel del suelo pélvico en el caso de las mujeres, que es un colectivo muy grande, son unas 500, y también previene la posibilidad de hernias inguinales, de hernias abdominales. Y luego hay muy importante también que durante el traslado del peso, que es otro de los riesgos, ¿no? Pues que no haya movimientos ni de inclinación, ni de torsión, ni de flexión. La columna tiene que poder asimilar ese peso sin añadir otros elementos que la hacen más inestable y la ponen en predisposición de lesionarse. Y por fin llegó el gran día. Tras varias horas de procesión, el cuerpo se resiente. Se resienten las piernas, las cervicales y las lumbares. Para tratar estas dolencias, los costaleros acuden al Centro de Atención al Cofrade, donde se lleva a cabo la segunda parte de Fisiocostal UMH, la parte de tratamiento de lesiones. El primer paso es rellenar la historia clínica del paciente. Pues rellenamos todo lo que son todos los datos personales del paciente y sobre todo por el motivo por el que vienen aquí. ¿Edad? 46. Yo salí el domingo, pero como el lunes estaba muy tocada, que digo, es que no se me puede tocar, entonces se planifica para hoy. Después, los pacientes pasan a la camilla para ser tratados. A este centro acuden cada año más de 200 personas, entre ellas Luis, costalero desde hace 10 años. El paciente ha venido y nos ha dicho que tenía dolor en la zona cervical, en el trapecio y por el omóplato, y ahora pues estamos haciendo una maniobra de amasamiento para relajar un poco. Hacemos una maniobra nudillar, es como un poco con más presión. Yo es el cuarto año que vengo. La verdad que el sistema este que están utilizando estos últimos años nos favorece mucho a los costaleros, por ejemplo, a la hora de recuperaciones y todo. Yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Vamos, más que estudiantes parecen profesionales, ¿eh? En total son 30 minutos de asistencia fisioterapéutica con un alto grado de satisfacción. Los costaleros puntúan la experiencia de Fisiocostal UMH con una nota por encima del 8,5. Y eso se nota en la afluencia de público. Cada año, unos 200 costaleros confían en las manos de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández.